Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pistas Sonoras, hoy en colaboración con Historia de Costa Rica, que es una página sobre todo de Instagram, de Facebook, de redes sociales, que ha venido haciendo un trabajo muy importante de divulgación desde hace varios años. Les saluda Marvin Cotto de Pistas Sonoras y las radioemisoras de la UCR, y hoy nos acompañan los dos amigos de Historia de Costa Rica. A ver, tal vez que se presenten. Sí, él es. Bueno, mi nombre es Luis Martínez, sí, soy parte de Historia de Costa Rica, un proyecto que busca acercar la historia a los jóvenes, a las personas más jóvenes, a los que andan por ahí en redes sociales, y agradecido por la invitación Y Gabriel Cerdas, igual agradecidos por la invitación. La primera vez aquí en la UCR con una colaboración así directa, entonces muy agradecidos, ¿verdad? Desde de la UCR, ¿verdad? La historia, todo que tiene, académica y demás, y nosotros muy agradecidos. Y bueno, nuestro entrevistado hoy es Carlos González Ruiz, que ya ha estado en ambos programas, en Pistas Sonoras, y también ha conversado con ustedes en el podcast de Historia de Costa Rica, pero vamos a darle un poco de seguimiento al tema que ha investigado con mucha exhaustividad en este libro, que es Costa Rica y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales, que es un trabajo de investigación muy importante y muy también que abarca mucho la década del 30 de aquí de Costa Rica también en su historia intelectual. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer y un honor, desde luego, estar en esta colaboración tan bonita y que conecta, como comentábamos, ambos mundos, el de una divulgación más, digamos, popular, más cerca de la juventud y, desde luego, una divulgación también muy importante que se hace desde la Universidad de Costa Rica, desde esta radio y, bueno, y con dos programas que personalmente, de los que personalmente soy fan y que llevo escuchando ya mucho tiempo. sí. Bueno, Eh, Sí, bueno, de nuestro episodio abarcamos bastantes temas. Fue un episodio largo de 1 hora y 40 minutos. Por el momento lo han visto más de 1.400 personas solo en YouTube. En Spotify, por ahí debe andar también las cifras, siempre son muy parecidas. Pero sí, bueno, en este íbamos a tocar unos temas que Carlos nos trae, que habíamos visto previamente, que tal vez en el podcast no le dimos el énfasis Ujú. más directo, entonces aquí venimos a evacuar esos últimos temas que quedan, ¿verdad? claro. Tal vez nada más, antes de empezar brevemente, podría tal vez resumirnos de qué se trata esta investigación, de nuevo un poco el periodo que abarca y sí, un poco cuál es el enfoque, nada más por la gente que no ha escuchado los programas anteriores. Efectivamente, el volumen lo que trata de arrojar es nueva luz sobre el impacto que tuvo la Guerra Civil Española en Costa Rica, eso sí, centrándose en sus intelectuales. Por lo tanto, el libro tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte que es una introducción de en torno a 80 páginas en las que se explica el impacto que tuvo la Guerra Civil Española en diferentes debates que ya había en Costa Rica. Por ejemplo, la cuestión de la mujer, la Iglesia Católica, el gobierno de León Cortés, porque recordemos que justo gobernaba en ese periodo de la historia, que bueno, la Guerra Civil Española abarca del 36 al 39. También, desde luego, todos los costarricenses que participaron en la guerra de alguna forma, tanto voluntarios como testigos, además testigos muy curiosos, como un par de futbolistas bastante conocidos en el país. Y después hay una amplísima sección, que es el grueso del libro, que está compuesta de perfiles intelectuales de 100 personas que escribieron sobre el conflicto. Eso sí, el término intelectual es elástico, no es solamente una persona, digamos, consagrada, un escritor, como puede ser Joaquín Gutiérrez o el Carmen Lira, sino también personas que simplemente escribieron sobre el tema y por lo tanto las incluimos como intelectuales porque, que es lo importante, participaron del debate público, político, literario, mediático que produjo la Guerra Civil Española en Costa Rica y que desde luego se vivió como si fuera en carne propia, como si fuera un conflicto doméstico. Ujú. Sí. Sí, claro, yo creo que esto es muy interesante, sobre todo por la época que comentamos de los 30. Costa Rica estaba en un auge económico increíble. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno de León Cortés se le conoció como el gobierno del cemento y la varilla por el desarrollo que tenía. Entonces, por una parte teníamos un desarrollo económico soñado,
pero teníamos un conflicto social importante, entendiendo que la comunidad española en Costa Rica siempre ha sido muy grande, no solo desde, obviamente, la época colonial, sino que siempre ha sido un país a gusto para los españoles. Entonces, es una época muy interesante porque vivíamos como esa gran dicotomía de tener una economía muy, muy próspera, pero que socialmente estábamos en muchos conflictos, de hecho, hasta que llegaban desde las Europas hasta aquí e impactaban el área social de Costa Rica. Entonces, mucha gente podrá pensar, ¿qué tanto tiene que ver esto con esto? No, claro, es que todas las olas de pensamientos de las Europas llegaban aquí y se adaptaban aquí. Entonces, muy interesante. Sí, es una década como de desarrollo económico, pero muy convulsa también. Estamos Claro. celebrando, bueno, conmemorando 100 años de la huelga banera también, que fue en Ujú. 1934. 34. Entonces sí, es una época Sí, interesante. sí, sí. Y me gustaría hacer una pregunta, digamos, es claro que, digamos, como te decía, la influencia llega aquí. En lo que investigaste, ¿cuál era la forma que más llegaba? Digamos, ¿traían documentación o venían personas importantes? ¿O era más algo educativo? ¿Cómo influía? ¿Cómo llegaba hasta aquí? Porque, bueno, no habían redes sociales, ¿verdad? Efectivamente, hay que pensar que los años 30, en unos años en los que el periodismo, los medios de comunicación tienen un particular auge. También la radio en Costa Rica, que también es un tema Claro. muy, muy, muy interesante y muy revelador. Pero desde luego, el grueso del impacto de la Guerra Civil Española se puede rastrear gracias a las publicaciones. De hecho, este va a ser lunes, hoy estamos primera semana de septiembre, entonces quizá este podcast salga después, pero este lunes habrá una conferencia, daré una conferencia en el coloquio de publicaciones centroamericanas, que es lo organiza la UNA, también participa la UCR, y es que precisamente se puede rastrear todo el impacto solamente fijándote en los periódicos, y esto es muy importante y también creo que, insisto, que ambos programas ponéis muy en valor la historia del país, el legado cultural, literario, artístico de Costa Rica, que es una absoluta barbaridad. En los años 30, por ejemplo, había una diversidad de medios de comunicación que no sé si en otra etapa de la historia de Costa Rica posterior fue igual, o por lo menos cercana. Entonces, los periódicos recibían información a través de los cables. Estos cables telegráficos que venían a través del Atlántico con información, además, muchas veces totalmente subjetiva, que apoyaban un bando u otro, información incompleta, información que llegaba de forma casi automática y que los periodistas costarricenses tenían que interpretar y compartir con el público. Claro, ¿cómo lo hacían? Desde luego, en base a sus ideologías previas, su sesgo subjetivo, su sesgo político, ideológico. Entonces tenemos, por un lado, publicaciones prorrepublicanas, que es la bandera que tenemos aquí en la mesa, la bandera de la República Española, que era el gobierno elegido democráticamente. Había muchas publicaciones que lo apoyaban. Desde luego Trabajo, el periódico del Partido Comunista de Costa Rica, también Repertorio Americano, la revista de Don Joaquín. Podemos pensar también en Liberación de Vicente Sáenz, pero también periódicos más generalistas como La Prensa Libre, La Hora, incluso hasta cierto punto Diario de Costa Rica, aunque era quizá más neutral, o también revistas, es que no recuerdo muy bien porque es un poco híbrido entre revista y periódico, La Semana Cómica, que era de corte satírico y que constantemente hablaba de la guerra civil, pero en clave cómica, que también dice mucho de cómo se vivía la política o la literatura, todas las cuestiones sociales en la Costa Rica de entonces, que también había espacio para humor, incluso en momentos tan difíciles. También es verdad que otra forma, que también a través de la prensa, a través de la cual llegó información, fue gracias a las personas que estaban allí, los testigos, los voluntarios que fueron a luchar en España. Estas personas, que en muchos casos eran personas totalmente desconocidas, de repente fueron las más deseadas por los medios de comunicación. Y hay varias revistas, por ejemplo a Teodoro Reyes, que era un estudiante de medicina que estaba en Madrid, y lo entrevistó, si no recuerdo mal, el diario La Hora, y fue, que no sé si fue en portada o segunda página, pero algo como muy relevante. También podemos pensar en, yo creo que este futbolista es muy conocido, Morera. Alejandro Morera, el mago del balón, ¿no? Creo que Morera Soto, sí. Morera Soto también estuvo en la prensa y de hecho fue repatriado a Costa Rica desde Francia porque tuvo que cruzar los Pirineos a pie junto a Vicente Sáenz, que me encantaría saber de qué hablaron. Sería muy divertido pensar en el barco, una conversación entre Vicente Sáenz y Morera, o podemos pensar también en Antonio Trabado, que fue un voluntario que luchó con costarricense, que luchó con la República, Rafael Ángel Llúberez Zúñiga, estudiante de matemática, que también
decidió utilizar sus ahorros que tenía gracias a sus clases de matemáticas para ir a España y representar a Costa Rica en las brigadas internacionales que ayudaron a la República en nuestra guerra y que estuvo constante comunicación con los periódicos locales. También Vicente Sáenz, por ejemplo, él de hecho estuvo mandando crónicas al diario La Hora durante muchas semanas y eso de hecho terminó convirtiéndose en un libro que se llama España Heroica, publicado precisamente por un sello editorial propio del periódico La Hora, que también nos dice mucho del vínculo entre periodismo, literatura. Todas las publicaciones tenían siempre algún tipo de referencia artística, literaria, y desde luego albergaban las plumas de los más célebres intelectuales y, como decía antes, intelectuales no tan de renombre, pero que tenían algo que decir. Y todo el mundo tiene algo que decir. Era la hora donde José Marín Cañas publicó El Infierno Verde en entregas, me parece. Creo Puede que ser que sí. él era colaborador de La Hora, entonces también sí tenía como esa parte literaria también, ¿no? Pero, No, y muy interesante. Hay algo muy curioso, un par de curiosidades. Es que, bueno, de hecho, después de esa experiencia es que don Alejandro Morera vuelve y incursiona en política en Costa Rica. Don Alejandro Morera llegó a ser cierto. alcalde de Alajuela. Tal vez yo creo que su experiencia lo marcó. Y después algo interesante es que mencionabas que aquí se tomó mucho la cosa sátira. En Costa Rica siempre se ha usado. Y sobre todo en ciertos gobiernos, sí. Al punto que León Cortés emite una ley que se llama la Ley Gurdián, que es básicamente una ley de censura completa por la cantidad de mofas y caricaturas que le hacían. Él tenía una frase muy popular que era Cortés con los ricos, León con los pobres, y desde ahí empezaba un montón de tal. Y demuestra cómo era tan influyente la opinión de los medios de comunicación que fue censurado. O sea, en su momento se aplicó mucha censura. Sí. Sí, el tema de la censura más es muy, muy interesante, muy revelador. Nico, si no recuerdo mal, que habría que mirarlo, pero creo que Ley Gurdián, el León Cortés la utilizó y la mantuvo, pero creo que viene del gobierno anterior, que fue promulgada en el 34 por el gobierno de Ricardo Jiménez, creo recordar. En cualquier caso, claro, una cosa es que exista la ley, otra cosa es la aplicación ¿Y quién la usa interesada. más? Sí, igual ¿Y a cómo se Ricardo usa? Jiménez le caía con las mismas. Hay un montón de Sí, Sí, Ricardo sí, Jiménez también de fue muy... caricaturas. Fue Sí. correcto, fue muy... No, y ahí yo creo que ninguno se salvaba porque siempre iban a existir ¿verdad? Personas que no llevan los pensamientos del presidente como actualmente. Siempre va a ser así. No, igual aquí la sátira política ha sido una Sí, tradición sí. muy, muy antigua y los chistes de los presidentes Ah, que sí. se hacían, yo me acuerdo de niño, los chistes de Calderón, los chistes de Figueres, Ya. Sí, sí, sí. que creo que se ha perdido un poquito eso, debería volver, Sí. pero Se Yo ha- creo que, se ha porque los perdido. yo creo que siento que es más por los dibujantes, realmente como que no Sí, hay sí, tanto sí. como Sí, que no hay nadie que llegue como la alejan el arte tal vez de la política. bueno, ahora hay memes, Sí, ahora lo Ahora que hay memes. existe podemos es decir como que es como la ajá, caricatura política de ahora. los Photoshop Sí, que uno sí. ve ahí raros, pero claro, digamos, demuestra también cómo busca cómo buscó la sociedad costarricense comunicar lo que estaba pasando. Creo que es algo también que aquí podríamos nosotros decir, es que a la población no se le puede hablar igual siempre. Hay que saber cómo hablarle, en qué momento hablarle y todo. Y yo creo que por eso es que todo lo que pasaba en España, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en otros países, impactó más porque supieron cómo comunicárselo a Costa Rica. Bueno, aquí incluso las marcas se decantaban por un bando u otro. Ujú. En una investigación que hizo Gabriel era No, cerveza. bueno, sí, yo había tirado algo, pero Ajá. más Carlos me ha Y pasado el te lo recorte. pasó, Sí. era de que cervecerías completamente decantadas de un lado y otro, marcas aquí. efectivamente. Eso también quería preguntarte, ¿cómo fue el impacto económico? ¿Influyó? En parte sí. Por ejemplo, empieza antes del impacto económico, para comentar lo de las marcas, es que es muy divertido. El diario Trabajo denunció que la cervecería Ortega, que era la cervecería creadora de las cervezas Bavaria e Imperial, que son las cervezas que yo, pues sinceramente, bebo a día de hoy, se celebraban los triunfos de Franco, de Mussolini y de Hitler en España. Y de hecho hay también un cartel, una publicidad de Imperial, hablando algo así como, bueno, ya al final de la guerra, diciendo, si es usted gobiernista, partidario republicano, beba para olvidar; si es usted favorable a Franco, beba y celébrelo. Pero eso sí, con un Imperial. A nivel económico, pudo tener cierta influencia, sobre todo por el tema de la comunidad de la colonia española en Costa Rica, particularmente en San José, que era muy potente. Muy potente además en lo que nos atañe, que es la cuestión de las publicaciones y los libros. Le podemos pensar en la editorial Hermanos Trejo o Imprenta más bien, en la empresa de la familia Borrasé,
propiedad del diario La Prensa Libre, Ujú. marcadamente pro-republicanos además, pero hay que decir que la mayor parte de la colonia española era profranquista. No sé si... Bueno, además existe a día de hoy la Casa de España, aquí en San José, la Casa de España, que era la sede de la Sociedad Española de Beneficencia. Esa sociedad tuvo una crisis absoluta en cuanto estalló la guerra civil, porque gran parte, como decía, de sus miembros eran profranquistas. Entonces utilizaron la sociedad como estrategia política para intentar decantar el favor del gobierno de León Cortés, que ya era franquista, evidentemente, y sobre todo de la opinión pública de los españoles en Costa Rica, o en favor de los sublevados, en favor del bando franquista, de los que habían dado el golpe de Estado. Es muy curioso o es muy interesante cómo se puede rastrear en la prensa cómo no solo se marcaba la división, por ejemplo, hubo reuniones entre porque claro, había dos embajadores, había un embajador que era el oficial, que era el republicano, y luego ese embajador renunció y dijo, no, yo ahora represento a los intereses de Franco. Entonces tuvieron que traer otro embajador republicano. Y en la prensa está recogido cómo, claro, estuvieron riñendo todo el tiempo. Incluso ponían anuncios en los periódicos anunciando las horas de recepción en la legación, la embajada, y hubo literalmente una batalla, hubo una pelea física entre españoles en la legación por su control. A nivel económico, ¿no? Hay un cierto impacto, por ejemplo, en la publicidad. Hay que pensar que los periódicos en esta época se financiaban principalmente con publicidad. Claro, Costa Rica tenía 500.000 habitantes. Entonces todo el mundo se conocía. Es algo que ya más o menos ocurre ahora y sois 10 veces más personas, sois creo 5 millones más o menos. Sí, sí. Pero entonces los diarios prorepublicanos, o La Hora, La Prensa Libre y demás, tenían publicidad de empresas, por ejemplo españoles o también costarricenses, que eran prorepublicanos. Sin embargo, en diarios como La Tribuna o el diario católico La Época, que eran marcadamente profranquistas, las publicidades tenían que ver con personas que tenían una vinculación ideológica con Franco. Hasta ese punto económico afectó el conflicto español. Que no pensaría que, bueno, la comunidad española en Costa Rica también tenía todavía una relación con España, tanto de familias como una relación económica. Entonces también eso creo que influía mucho en cómo se vivía el conflicto acá. También porque también esa comunidad era influyente en el aspecto intelectual, influyente en el aspecto económico, tenían negocios, almacenes y demás. Entonces creo que también tiene que ver eso, digamos. Efectivamente, hecho como una curiosidad que esto... A ver, hay cosas que... Hay un libro previo a este, que es de Ángel María Ríos Espariz, de 1997, que se llama Costa Rica y la Guerra Civil Española. Y el mío, pues, simplemente añadí la voz de los intelectuales. Uh-huh. Y es un trabajo pionero excelente porque, claro, yo utilizaba internet y tengo hemerotecas digitales en las que puedo buscar cosas de manera mucho más fácil. El trabajo de Ríos Espariz es impresionante. Lo que sí que verdad es que me ha permitido tener una base para ir un poco más allá. Y hay un dato curioso, hablando, porque antes mencionábamos la United Fruit Company, y también mencionábamos la cuestión económica, la importancia de la cuestión económica en el conflicto y en el impacto en Costa Rica. Un ejemplo clarísimo de cómo estaban los intereses alineados a favor de uno u otro bando reside precisamente en el líder de la Falange Española en Costa Rica. Para contextualizar, la Falange Española era un partido de extrema derecha, un partido filofascista que se creó en el 34, inspirado por el fascismo alemán de Mussolini. De hecho, ellos fueron un poco el nexo con Mussolini para que les ayudaran a dar el golpe de Estado. La Falange Española en Costa Rica tenía cientos y cientos y cientos de miembros. Y su líder era un español, Mariano Álvarez Melgar. Y después su hijo, Mariano Álvarez Melgar Iraeta. Pues bien, este tipo no era solo el líder de la Falange, sino que era el abogado de la United Fruit Company. Lo cual habla mucho de los intereses económicos de uno y otro bando. Claro. De hecho, otro descubrimiento que también es como muy morboso, es que en los medios de comunicación costarricenses aparece que en el 37 fallece este señor, con 71 años. Simplemente fallece, se celebrará una misa en su honor, el velatorio, todo. Lo que no dicen en ningún lado es cómo fue la muerte. Todo el mundo pensaría que es natural. Gracias a Costa Rica tiene una sistematización de sus archivos fantasiosa y se pueden ver los registros de bautismo, de nacimiento, de defunción. Y de función. Sí. Accedí al registro de defunción de esta persona y el líder de la Falange Española en San José amaneció en su casa muerto de un disparo a la cabeza.
No se sabe nada, no se sabe si fue un asesinato, si fue un suicidio, pero todo apunta, bueno, todo apunta no, fue efectivamente una muerte violenta. Entonces hablamos de que es algo incluso más complejo, Claro. más visceral que lo que uno podría Pero en su pensar. momento eso no trascendió, esa información. No trascendió y lo que sí que es cierto, que esto también es interesante, es que luego el hijo fue el heredero, ocupó el cargo de líder de Falange Española. Ujú. En cuanto él ocupó el puesto, hubo dos personas que dijeron, no, 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 somos nosotros los nuevos líderes, presidente y vicepresidente. Y hubo una polémica en medios de comunicación, lo cual a uno le puede hacer pensar que el posible asesinato tiene que ver con esa herencia del cargo de líder de la Falange Española en Costa Rica, que era muy codiciado. Y, perdón, dentro de estos falangistas de acá de Costa Rica, ¿podríamos decir que eran españoles todos o habían costarricenses que estaban ideológicamente atraídos hacia el fascismo, digamos? Había costarricenses también. Hay un recorte de la tribuna del 12 de octubre de 1937 que, bueno, un recorte no, es la portada, de hecho, doble. Es un reportaje con muchísimas fotografías. Y el reportaje trata sobre la jura de bandera de los jóvenes falangistas ticos y españoles. Más de 1.500 personas se reunieron en ese evento, al que asistió, que bueno, que esto además es bastante conocido en Costa Rica, al que asistió el rapsoda español José González Marín, que fue a quien los antifascistas costarricenses boicotearon en el Teatro Raventós Claro. en el 7 de noviembre del 37. Entonces hablamos eso, de cómo de repente, porque además era un rapsoda, era una persona que está haciendo una gira supuestamente literaria por Hispanoamérica. Era como un recitador, ¿no? Era un recitador, Sí, efectivamente. Estuvo en Ujú. Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile. También estuvo en Nueva York, también estuvo en Guatemala y creo que unos 5 o 6 países más. Entonces estaba haciendo una gira realmente propagandística. Es un caso bastante interesante. Justo este tipo, José González Marín, cuando viene, es agasajado por la prensa local. Por ejemplo, Pepe Marín Cañas, profundamente republicano, le invitó al periódico, le hizo un reportaje a todo color. O sea, era una persona que era muy respetada porque era un rapsoda español. Y en Claro. esa época, un rapsoda español, o bueno, donde fuera, tendría mucha popularidad. Claro. Era muy, de hecho, ya muy famoso. Este reportaje que comentábamos de la Falange del 12 de octubre en el diario La Tribuna, un diario además muy interesante, claro, cuando lo leyeron los compañeros del Partido Comunista de Costa Rica, del Partido Socialista, Liga Antifascista, el Grupo Pro República Española, organizaron este boicot en el que precisamente participó el grueso de la generación del 40. Recordemos que, por ejemplo, Yolanda Oramuno perdió su trabajo por su participación en el boicot. Luisa González fue detenida, también estuvo Carmen Lira, estuvo Joaquín Gutiérrez, estuvo Fabián Dobles, lo cual nos da una idea de ese impacto absoluto que tuvo, de cómo un evento que podría haber pasado desapercibido de repente se convirtió en una campaña, en una batalla campal que se saldó con la policía sacando las cinchas y apoyados por falangistas agredieron a los manifestantes, hasta el punto de detener, si no recuerdo mal, a casi 30 personas, entre ellos el hermano de Pepe Marín Cañas, curiosamente. Sí. Interesante. Eso es, bueno, primero en la historia de la muerte de este líder, creo que eso es algo muy costarricense. De hecho, básicamente así bajamos una dictadura entre el 17 y el 19 con Federico Tinoco, porque así le fue al hermano, básicamente. Técnicamente, es como una historia muy repetitiva y que le aplica mucho aquí. Él apareció muerto y ahí quedó. Entonces es interesantísimo. De hecho, es una historia muy interesante porque también demuestra como incluso dentro del mismo grupo había como ciertas rencillas, ¿verdad? Y también yo quería preguntar como, y del otro lado del charco allá, ¿qué has podido ver vos o recopilado vos sobre qué se hablaba de Costa Rica, del apoyo de Costa Rica? ¿Viajaron? Entiendo. ¿Qué impacto tuvo eso? ¿Recopilaste algo así como ya del otro lado? Sí, bueno, podríamos hablar aquí del tema de por ejemplo, los voluntarios, pero también de un caso muy particular que antes hemos mencionado, la Ley Gurdián del 34, que luego León Cortés aplica interesantemente, porque además aplica de manera solo a los republicanos. Hay un caso que es paradigmático, que es el caso de un artículo que publicó La Prensa Libre y el Repertorio Americano, escrito por Francisco Marín Cañas, el hermano de Pepe Marín Cañas. Se llamaba España la Abisinia Blanca. Abisinia es, oye, ahora me estoy leyendo Eritrea, Etiopía. Este país que invadió, es un país que invadió Mussolini y bueno, el que causó, vamos, prácticamente un genocidio. Entonces, este intelectual, Federico Marín Cañas, creó un paralelismo entre esa Abisinia atacada por los fascistas y la España invadida por los nazis y los fascistas. Recordemos que
sin el apoyo de Hitler y Mussolini y las decenas de miles de soldados que enviaron, no habrían ganado nunca la guerra. No eran tantos. Necesitaban ese apoyo. Y Entonces, también un poco como algunas potencias europeas que estaban técnicamente en contra de Hitler, que hicieron la vista gorda también Sí. en conflicto, no quisieron meterse ahí. el Comité de No Intervención, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Claro. efectivamente. Total, como decía Stanley Gurdian, se publica este artículo y el ministro de Italia en Costa Rica, como el embajador, el representante de la Italia fascista, recordemos, denuncia con el beneplácito del gobierno a don Joaquín García Monge, a Andrés Borrasé, propietario de la Prensa Libre y también de la editorial detrás, de la imprenta, y a Federico Marín Cañas. Y es un juicio totalmente mediático. Los tres reciben apoyos internacionales de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México, Langston Hughes, de Juan Marinello, de una cantidad de intelectuales de toda Centroamérica, de América Latina y también de España. Y hay una anécdota que me parece maravillosa. Vicente Sáenz, el gran ensayista costarricense, estuvo en la España republicana, en la España en guerra, hasta en 3 ocasiones. En una de ellas, en el marco del segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas, que tuvo lugar en el 37, participaron, ya te digo, Rafael Alberti, también estuvo este Hemingway, estuvo... ay, se me está yendo ahora el nombre. Luis Aragón, o sea, César Vallejo, Vicente Huidobro. Pues con toda esa gente en el público, Vicente Sáenz salió a dar un discurso y dijo: por favor, ruego un aplauso para Federico Marín Cañas, para Andrés Borrasé y sobre todo para don Joaquín García Monge, que están luchando por la España republicana desde Costa Rica y que se están enfrentando al gobierno costarricense por una denuncia del ministro fascista en San José. Y todo el mundo se levantó, aplaudió y bueno, que la gente dentro de esa inteligencia pro-republicana europea y latinoamericana supo de este caso. De hecho, en el repertorio americano, si lo buscan, hay incluso manifiestos también de intelectuales costarricenses en apoyo a los tres. Y nada, el juicio se saldó con creo que dieron una pena de prisión solamente a Federico Marín Cañas de 10 días. Fue muy leve. ¿Qué pasa? Hablábamos antes de cómo fue aplicado de manera desigual. El diario Eco Católico, un diario de la Iglesia Católica, bueno, durante los años 30, sobre todo 36 y demás, hay artículos en los que hablan muy positivamente de Adolf Hitler. Eran simpatizantes, muchos de ellos eran simpatizantes fascistas o neonazis. ¿Qué pasa? Que luego Hitler, en la Alemania nazi, empezó a perseguir a los católicos. Entonces ya no les empezó a gustar tanto. Y hubo un presbítero, creo que era Rafael María Guillén Quirós, que denunció a la Alemania nazi en el Eco Católico. ¿Qué pasó? Lo mismo. Denuncia del ministro, creo que era el ministro alemán en Costa Rica. A diferencia del primer caso, de don Joaquín y demás, no prosperó, se quedó ahí. Al parecer, mi teoría es que se resolvió con una reunión a 3 partes y se terminó. Eso sí, Carlos Borge, que era el editor de la publicación, en todo momento defendió a su colaborador y dijo que no había hecho nada malo, que eso también, bueno, pues es revelador y me parece interesante. En cuanto en sí a la Iglesia Católica, era no sé quién era el arzobispo ahí, Monseñor Sanabria es en el 39, no sé. ¿Quién estaba ahí? Pues estaba por ahí ya. Sí, Monseñor, ahí estaba de Alajuela, Sí. estaba Alajuela. ¿Qué decía? En sí, aparte de ¿verdad? Que mencionaste, este padre, en sí, ¿qué decía? Porque la iglesia, ¿verdad? Tiene mucho impacto y ya tiene mucho impacto más en esas fechas aquí en Costa Rica. Entonces, obviamente mucha gente se influenciaba por lo que decía la iglesia. ¿Qué decía? ¿Qué bando tomaba? ¿Y siguió siempre así o cambió un poco? Claro, Monseñor Sanabria era muy inteligente y fue muy inteligente Sí. en el caso de la Guerra Civil Española y no se pronunció abiertamente. Lo que sí encontré de manera muy casual, porque tuve que leerme todos los periódicos de Costa Rica del 36 al 39 y un día vi un pequeño recorte, creo que era en el Diario de Costa Rica, que hablaba de un libro que iba a sacar otro presbítero, Ramón Junoy, que era catalán, pero ya estaba naturalizado costarricense. El tipo era de una familia, pertenecía a una familia catalana más bien liberal e incluso anticlerical, pero su vocación era la religión. Pero se crió en ese ambiente. Fue a Ecuador, se recibió como cura y luego fue destinado a Costa Rica, donde ya se quedó a vivir y se naturalizó. Y él escribió un libro que era algo así como
no sé si como el conflicto de España entre el mundo cristiano, algo por el estilo, ahora mismo no recuerdo todo bien, creo que lo tengo por aquí apuntado, ahora lo buscaré, pero en cualquier caso, en ese artículo, en ese libro, perdón, o casi folleto, porque era un libro bastante pequeñito, em, este cura, a ver, el clero español ante la Guerra Civil Española, sí, del 38, hablaba de que, a ver, en realidad el clero español, las altas jerarquías del clero eran extremadamente ricas y que por lo tanto él entendía que hubiera por parte de la población algún tipo de, no vamos a decir odio, pero bueno, un cierto resquemor con esa alta jerarquía. No hablaba de los curas. De hecho, él hablaba con mucha pena de cómo sus compañeros curas de iglesias pequeñitas de pueblo habían sido asesinados durante las primeras semanas del conflicto como una especie de venganza por parte del pueblo. Él se lamentaba de ello, no es que estuviera a favor de los asesinatos de nadie. ¿Qué hizo Monseñor Sanabria? Y esto se puede consultar en la prensa. Trató de censurarlo. Dijo que no lo sacara hasta que la archidiócesis lo comprobara y lo examinara y modificara lo que tuviera que modificar. Y directamente se opuso a su publicación, animó a que no saliera nunca. ¿Qué pasó? Que al final sí que salió. Eso es lo único de Monseñor Sanabria. En cuanto a la Iglesia Católica, si uno estudia los diarios católicos de la época, Eco Católico, La Época, e incluso El Mensajero del Clero, que era, El Mensajero del Clero era la revista oficial de la Archidiócesis de San José, si no recuerdo mal. Incluso ahí hay artículos en defensa de Franco. Básicamente el relato que mantenían era que la Guerra Civil Española era una cruzada contra el comunismo, que el bando republicano español eran totalmente anticlericales, que se la pasaban asesinando monjas y curas, cosa que a las primeras semanas de la guerra sí que es verdad que hubo asesinatos a clérigos, no por parte de las autoridades gubernamentales, sino por parte de las turbas desorganizadas de gente que tomó la justicia por su mano y como ellos pensaron que era justo, claro, que son matar a alguien, pues evidentemente mucha justicia no hay. Entonces ese perfil, ese tipo de discurso fue muy común, hasta el punto de que hubo un tipo que no se sabe quién es, porque muchos escribían con seudónimo. Este seudónimo era Ivanhoe, por una novela escocesa del siglo XIX o algo así. Y ese tipo decía directamente que antes de que el comunismo reinara en Costa Rica como en España, iba a haber un baño de sangre. Que estaba hablando directamente de, no, antes de llegar a esto, os matamos a todos. Y ya estaba la iglesia pensando en cómo directamente quitarse de encima al Partido Comunista de Costa Rica, cosa que consiguieron al final en el 48, Claro. después de la guerra civil de aquí. Pero podemos decir que había como una tensión incluso dentro de la misma iglesia católica. Evidentemente había mucho apoyo explícito al bando franquista, pero también pues había cierta disidencia interna también Sí. que, bueno, a la iglesia no le gusta mostrarse mucho como dividida, pero evidentemente había eso. Aquí en Costa Rica, me imagino, bueno, ni qué decir Sí, en la misma España, ¿no? había discusiones muy interesantes, no tanto de párrocos o curas, pero había intelectuales católicos. Por ejemplo, Emmanuel Thompson, que no se le conoce mucho ahora, pero un ensayista bastante interesante, estaba constantemente en la prensa diciendo, oye, que se puede ser católico y republicano, que realmente la moral católica se supone que es de ayudar al prójimo, ser bueno y demás, y no entiendo cómo puede ser la moral católica acorde al fascismo o al nazismo. De hecho, en el diario de la época hay un artículo muy divertido que se decía sobre el comunismo y el fascismo. Y una frase que dice, bueno, ante el dilema comunismo-fascismo, en la iglesia, naturalmente, preferimos el fascismo, porque es el mal menor. Y muy abiertamente, pero claro, también dentro de los periódicos pro-republicanos trataban de utilizar las figuras de españoles republicanos católicos, como Ángel Sorí Gallardo, que era un jurista catalán y embajador en Argentina a partir del 38, o el padre Sarasola, que era un párroco vasco, que eran republicanos y que eran católicos, Claro. porque era totalmente compatible. Interesante. Y durante la guerra civil y ya al final de la guerra civil, o casi los finales, digamos, de la guerra civil, que ya pues se empieza a buscar como una, no sé si de una solución, pero yo, o sea, el sentido de empieza a parar, porque aquí también empieza a cambiar todo políticamente. Es decir, entre los 30 y los 40 Costa Rica fue muy difícil, muy diferente. Em, a finales de los 30, que es que incluso ya León Cortés va saliendo y todo esto, ¿cómo se empezó a percibir, o qué has podido averiguar vos, de cómo se empezó a percibir puede ser que aquí ya no podamos estar, o se mantuvo, digamos, toda esta gente aquí, o decidió migrar?
Hay un libro maravilloso de Denis Arias, que es Utopías de Quietud, sobre la cuestión autoritaria en Costa Rica, que recomiendo su lectura, porque es maravilloso y muy bien escrito además, y súper bien fundamentado, que habla de dos antifascismos en Costa Rica. Hay un antifascismo que es, por ejemplo, durante la Guerra Civil, es un antifascismo de las izquierdas o del centro izquierda incluso, en el que las derechas no participaban, incluso el centro derecha. Sí. Calderón Guardia, por ejemplo, era franquista también. Sí. Bueno, esto yo cito a Ángel María Ríos Espáriz, que es el que lo explica, pero al parecer era franquista. León Cortés también, Teodoro Picado Michalski también lo era. ¿Qué pasa después? Termina la Guerra Civil Española y empieza la Segunda Guerra Mundial. Costa Rica, la política, digamos, la política exterior, ¿quién la marcaba? ¿Costa Rica? No. No. Estados Unidos, Nunca Estados la Unidos de marcaba. América. Claro, Estados Unidos de repente empieza la Segunda Guerra Mundial y está en el bando de los aliados, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que ahí empieza un antifascismo un poco de pose. Ya los antifascistas de repente son todos. Sí. El diario La Tribuna, ¿os acordáis que era el diario franquista por excelencia? Ya no, ahora de repente es súper demócrata y antifascista. Mm. También por algo muy curioso, que esto lo contaré también el lunes en la conferencia, pero bueno, como esto sale después no pasa nada. Que por un curioso vínculo que hay entre la prensa anarquista española de los años 20 y el semanario Universidad, que está aquí al lado. Hay un vínculo muy curioso y muy bonito. Cuento la historia muy rápido. Dentro del anarquismo español había una serie de personalidades que fueron luego los grandes líderes. El principal era Buenaventura Durruti, Sí. que es bastante conocido. Claro. Y Buenaventura Durruti junto a los hermanos Ascaso, que eran unos hermanos, Alejandro Ascaso y compañía, hicieron una curiosa gira expropiadora por Hispanoamérica, por Cuba, Argentina y Uruguay, si no recuerdo mal. En un momento, Alejandro Ascaso se cansa de expropiar bancos y decide quedarse en Uruguay. Y quiere cambiar de identidad, por lo que consigue la identidad de una persona española que había fallecido. Con esa nueva identidad se viene a Costa Rica y consigue un empleo, curiosamente, en La Tribuna, en el diario de derecha y franquista. Durante la guerra se ven sus artículos, se ve su foto, pero al mismo tiempo participa, porque se puede ver en la prensa, en el Grupo Pro República Española y el Liga Antifascista. Él no se escondía. Bueno, Pero era como una especie de doble agente, entonces. Esto parece la trama de una película. sí, es para hacer una película. Sí. Esta persona sigue en ese periódico y ya empezando los años 40 pasa a ser el director del periódico. Antes era, creo, Otilio Ulate. Y pasa a ser el director del periódico. Y justo en el 46, que es un año muy particular, ocurre algo muy interesante, que es una cosa que no se conoce, que es un segundo boicot. Había el del Raventós y luego en el 46 en el Teatro Nacional vino un poeta, otra vez un poeta franquista, Eduardo Marquina, y Ciriaco Bustamante, que era un investigador de mi universidad, de la Complutense, y además también cántabro como yo, de mi misma región, curiosamente. Y vinieron en representación de la España franquista, bueno, a dar un acto de literatura en el Teatro Nacional. Claro, ahí todo el mundo quería hacer boicot, ya no era como en el 36, en el 37, que había más división. Sí. Ahí todo el mundo boicot, total. Hubo un boicot en el que participan Eunice Odio, Emilia Prieto y Luisa González. Eunice Odio es la gran novedad, porque de hecho en el repertorio americano, en el artículo en el que aparece la referencia a ese boicot y el papel protagónico de Eunice Odio, luego salen debajo los dos poemas sobre la guerra civil de Eunice Odio, Pepón de la Campa y hay otro mismo, no me acuerdo que se me ha quedado. Pero bueno, a lo que íbamos. En La Tribuna, evidentemente, se hacen eco de los sucesos y celebran cómo habían expulsado a los franquistas. Y celebraban también cómo Eduardo Marquina, había sido declarado persona non grata y fue expulsado del país. Ese artículo creo que lo firma esta persona, Alejandro Ascaso. Pero es que Alejandro era Alejandro Ascaso. Recordemos que esa era su identidad antigua. Su nueva identidad, la identidad que tenía en Costa Rica, era Manuel Formoso. Manuel Formoso después siguió trabajando en La Tribuna y tuvo un hijo. Ese hijo, Manuel Formoso Herrera, si no recuerdo mal, es uno de los fundadores del semanario Universidad y fue profesor también de la Universidad de Costa Rica. Y entonces hay una especie, porque Alejandro Ascaso en sus inicios fue periodista en diarios anarquistas de Barcelona en los años 20. Entonces hay un vínculo muy curioso, que bueno, que es como... Y poco explorado. Sí. Bueno, tal vez algo ya para ir concluyendo. No, bueno, de mi parte la verdad que me encanta porque se aprende de todo y sobre todo esas curiosidades, Sí. ¿verdad? Pero también la importancia al final, incluso con la actualidad de cómo a pesar de que la información llega tan de golpe a todos y todas, ¿verdad? Es como una cosa así.
saber discernir, tener criticidad y saber de qué es lo que se está, porque claro, yo me imagino que en ese tiempo mucha gente era, hoy recibo esto, mañana recibo esto, no estoy tan bien educada, no sé ni qué está pasando, estamos tan... Entonces, que tenemos una oportunidad preciosa de ahorita poder nosotros discernir bien las cosas, ver bien las cosas y que creo que es que es una frase trillada que es, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, suena por todo lado, pero es un mantra. Y que este tipo de trabajos demuestran esto, de que quien no conoce esto va a creer que todo es nuevo y va a creer que todo es especial, pero no. La mayoría de cosas ya han pasado alguna u otra vez, han tenido sus repercusiones. Mm. Y no, agradecerte al menos personalmente y de parte del proyecto Historia de Costa Rica por este trabajo, por interesarte en Costa Rica, ¿verdad? Ujú. Y sí, no sé, ¿tienes algo que decir? Sí, Yo no, creo que no. ha leído más periódicos de los 30 que la misma gente de los años 30, yo creo. Ah, seguramente. Sí. No, todos agradecidos. En el canal de YouTube, Podcast de Historia de Costa Rica, está el episodio que hemos grabado con Carlos en mayo. El episodio 32 igual está en Spotify, entonces ahí si quieren ir a verlo, están invitados todos. Bueno, y de parte de Pistas Sonoras y las reemisoras UCR, bueno, les agradezco también a los muchachos de Historia de Costa Rica Muchas gracias. Muchas gracias. por venir aquí a la radio y por su labor de divulgación tan importante que hacen. Muchas gracias. Y por supuesto a Carlos González por también venir a conversar con nosotros y por esta investigación tan exhaustiva, tan importante. Y nada, pues muchas gracias por la invitación, ha sido de verdad un honor y gracias por poner en valor la historia, la cultura, la literatura, el arte costarricense, porque de verdad que el patrimonio de este país hay que cuidarlo y merece muchísimo la pena y es que es una barbaridad, es una cosa que realmente a mí me ha enamorado en 2 años de trabajo y para mí ya, no sé, me siento un poco parte de aquí después de todo esto, así No, que de verdad que así muchas es. gracias. Gracias. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.